Hola a todos, bueno, qué gusto saludarlos, darles la bienvenida otra vez, tercer episodio de La Sede, el primer programa de streaming agropecuario del país. La verdad que estamos contentísimos porque fue un éxito los primeros dos programas. La verdad que tuvimos mucha repercusión, interacción en redes sociales, en la cuenta de Instagram, en la cuenta de YouTube obviamente, en la cuenta de TikTok, gente opinando, proponiendo ideas, generando debate, discusión, temas que la verdad que es uno de los grandes objetivos que teníamos con este programa, así que la verdad que por ese lado venimos muy bien, los invitamos a que sigan participando y que nos sigan sugiriendo ideas porque realmente de eso se nutre este programa. En el día de hoy vamos a tocar un tema que es trascendente, súper importante para todos nosotros, que es el tema del emprendedurismo. También con el equipo de producción cuando estábamos, armando un poco el programa, en primer lugar tomamos la decisión de que seguramente vamos a tener que destinar más de un programa a este tema por la importancia que tiene y además también con la casualidad o no casualidad de que hay muchos de los invitados que vamos a tener a lo largo de este programa que fueron estudiantes o son egresados o fueron docentes de la Universidad de Ort, acá donde estamos transmitiendo, que también nos van a poder volcar sus conocimientos. Y ya antes de empezar, lo último que les digo, hoy la verdad que es un gustazo porque está lleno el estudio. Tenemos un montón de gurises de la UTU de Jung que vinieron a acompañarnos, que ahora van a tener su participación también. Estuvieron hoy recorriendo las distintas sedes de la ORT, conociendo carreras que les puedan interesar también para estudiar, así que muy bienvenidos todos ellos también. No hablo más, voy a empezar a presentar a los distintos invitados. En primer lugar, es un gusto para mí recibir a Felipe González, que además un amigo, podemos decir. Felipe es ingeniero agrónomo, es fundador y hoy copropietario de Procampo. Y bueno, si hablamos de emprendedurismo, también era importante invitar a Felipe por lo que es su historia y cómo llevó adelante esta idea. Felipe, un gusto que estés acá, bienvenido. Bueno, gracias Toti, un amigo. El gusto es mío, realmente me parece tremenda la iniciativa de fomentar, de poder aportar la experiencia que tuvimos en caso nuestro. Yo armé una empresa a los 30 años, ya era profesional, ya tenía 5 hijos, o sea, realmente era un reto y estoy acá y funcionó, o sea, creo que nos trajo dos cosas muy importantes que son la actitud positiva y la pasión por lo que uno hace, ¿no? Creo que esa es la clave. Felipe, ya voy a volver obviamente a preguntarte por la historia tuya y de Procampo. Sara García es de Mercedes, es estudiante de biotecnología acá en la Universidad de Ort. Me interesa mucho hablar contigo, Sara, también de cómo podés aplicar la biotecnología al rubro agropecuario. También sos de familia del agro, así que primero que nada, bienvenida y gracias por estar acá en la sede. Bueno, un gusto. Muchas gracias por invitarme y bueno, espero poder aportar desde mi lugar de estudiante, ¿no? Pero bueno. Seguro que sí. Para seguir acá por este lado, Andrea Ramagli es de Montevideo, pero hace tiempo ya que también vive en el interior. Es licenciada en comunicación, también fue estudiante acá también en la Universidad. ¿También docente? Bueno, mirá, ya 2 por 1. Y bueno, es fundadora y directora de Mare Sustentable, que es un emprendimiento que elabora bolsos, materas o otros productos también hechos con silobolsa. Conjuga, la verdad, varios temas muy interesantes y lindos que ya te voy a preguntar, pero primero, bienvenida Andrea, gracias por estar acá en la sede. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Y para cerrar la mesa, Renzo Costanzo, que menos mal que te pregunté, Renzo, antes de arrancar, porque ya te iba a presentar como de Paysandú. No sos de Paysandú, sos de Salto, pero tenés familia en Paysandú. Sí, la mitad de mi familia es de Salto y la otra de Paysandú, así que medio que de los dos. Renzo también es emprendedor, es exalumno, y bueno, en la aplicación Viatic fue la que creaste, que es para unir personas que viajan al interior para compartir gastos y bueno, ya ahora me vas a contar, pero bienvenido Renzo, gracias. Exactamente, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Perfecto. Bueno Renzo, empezamos contigo, si te parece. Dale. Contame qué es Viatic, cómo lo pensaste, cómo lo empezaste a diseñar, si lo haces vos solo con los demás y también, ¿qué edad tenés Renzo? Tengo 22. 22 años, por eso. ¿De qué manera te animaste a largar con un emprendimiento cuando de repente era más fácil, no sé, mandar un currículum y empezar a trabajar en otro lado? Dale, buenísimo. Bueno, básicamente comenzó todo hace 3 años ya. Increíble lo rápido que pasó el tiempo. Cuando tenía 19, Viatic es una aplicación que conecta personas para compartir gastos de viaje de una ciudad a otra, tipo un conductor que se va manejando en Montevideo a Salto, por ejemplo, y tiene los asientos vacíos en el auto, puede publicar su viaje en nuestra aplicación y se suman personas para ayudar a pagarle los costos de combustibles y peajes. El pasajero viaja casi que a mitad de precio que en el bus y el conductor se ahorra manejar solo y tiene personas para charlar y ahorran combustible. Y bueno, fue básicamente
¿Y cómo fue eso de, en vez de ir a tirar currículum o trabajar en algún lado, justo en ese momento, más aún que ahora la carrera que estoy estudiando tiene buena demanda, entonces como que pudo haber sido un buen camino para haber tomado esa edad, pero en mi caso como que me inspiraba un poco más, y lo mismo a mi equipo y a mis socios, crear algo que genere un impacto bastante alto. Nos inspiramos un montón por los casos de éxitos acá de Uruguay, como por ejemplo Pedido Ya. Entonces, como que eso nos inspiraba y queríamos crear algo así también, que de Uruguay salga al mundo y crezca bastante. Entonces, como que no era que había otra opción, era ir por ese lado. Seguro que también te pasó por vivirlo en primera persona, me imagino. Sin duda. La cantidad de veces que tuviste que ver quién te podía llevar o Sin duda, quién iba al sí. interior. Sí, y más que eso de chico, una cosa que me di cuenta es que, claro, mis padres, por ejemplo, mi padre es de Paysandú, vivía en Salto con mi madre, y mi madre vivía en Salto, pero también tenía trabajo en Paysandú, y mi padre también tenía trabajo en Fraiviento. Entonces, todas las semanas ellos se iban manejando en el auto, y siempre, bueno, mi madre se iba a Paysandú, que capaz un poco más cerca, pero mi padre a Fraiviento, que ya eran más de 250 kilómetros, todas las semanas de ida y vuelta, era como que siempre, ok, pero tiene que hacer ese viaje solo, en el auto, y como que ver un poco esa problemática, pero al mismo tiempo después llevarlo a tierra, en el hecho de que yo me iba a tener que mudar a Montevideo, y a mí tampoco me gustaba andar en ómnibus, prefería andar en auto y no había opción de hacerlo, y ver que estás parado en la ruta y todos los autos que pasan va el conductor y los otros asientos vacíos, también es algo como que no hacía sentido. Entonces era como que, bueno, conectemos esas dos patas, ese problema de, bueno, hay solo una forma de viajar para la mayoría de estudiantes, exceptuando que te pueda llevar alguien, es ómnibus y nada más. ¿Qué nueva forma podemos crear aprovechando esos asientos libres? Sí. Aparte, seguro el que va manejando siempre precisa alguien que le lleve mate o que le converse. También es eso, es más allá, más que el ahorro, el conductor se puede ahorrar todo, puede viajar gratis, o sea, puede ahorrarse, nunca ganar plata porque siempre está limitado, es como, no es como Uber acá, es solo ahorro. Pero más que el ahorro, también el conductor lo que valora, lo que nos damos cuenta, es una persona que ya iba a hacer ese viaje, ya lo iba a pagar, ya no tenía problema en hacerlo, y porque al manejar en ruta también tiene un auto bueno, no es alguien que capaz sí o sí necesita ese ahorro, pero es alguien que está cansado de manejar solo, porque lo hace seguido, es aburrido, es engorroso, es inseguro, quiere tomar mates. Entonces eso es lo que nos dimos cuenta después de comenzar, que la gente quería. Ya vuelvo contigo, Renzo, voy a ir pasando por las historias de todos. Felipe, voy contigo. Contame un poco en qué momento fundaste Procampo y con qué objetivo. Quizá en ese momento también era un emprendimiento bastante más vinculado a lo que fue lo que estudiaste y a lo que te dedicaste a lo largo de tu vida, a lo que te dedicas hoy. Pero ¿cómo fue esa etapa inicial? Bueno, yo me recibí a los 23 años de agrónomo y me fui a trabajar administrando campos en Artigas y Salto. Te podía haber sabido, me traías. Y la verdad que... lo hiciste algunos años antes de Viatic. No estaba todavía. No había celular tampoco. Había señal de sol y poquita cosa más. En realidad el campo en Artigas era bastante al norte y había todo el sistema de comunicación, los viejos que estamos acá, que somos poquitos, Rafael y yo, había cabina telefónica, todo, pero administraba un montón de hectáreas, eran más de 10.000 hectáreas, era un trabajo divertido, bueno, pero distinto, y en realidad yo lo que veía que había como un techo, yo tenía un techo de tecnología, de avance, como que muchas cosas pasaban en otras partes del país y no ahí, que eran zonas ganaderas muy buenas, pero donde había no había alambrados eléctricos, hay que pensar mucho tiempo atrás. Lo que hice fue empecé a agarrar otras administraciones part-time en otras partes del país, en Colonia, en Flores, y bueno, eso me ayudó a enriquecer mis conocimientos, a hacer más cosas, pero veía que en realidad, primero que ya tenía 5 hijos, que tenía que pensar en que tenía que estar instalado en una zona que hubiera colegios, entonces nos instalamos. Es el momento ideal para emprender, porque si fracasás no pasa nada, solamente tenés 5 hijos. Tenía 5 nomás, que no era tanto, o sea, siempre puede ser peor. Y en realidad siempre fui genéticamente optimista, creo que eso me ayudó mucho. No veo demasiado los problemas, o sea, veo cómo solucionar, soy bastante creativo, pero creo que cuando uno está en esas situaciones está bueno porque la gente motiva su creatividad, creo yo. Sí. Y entonces eso te ayuda a hacer cosas. O sea, no tenés por qué estar fundido para crear. También estuve, pero en ese momento todavía no estaba. Entonces empezamos a crear y lo bueno que armó una empresa de semillas que uno de alguna manera profesionalmente te mantenés en un estándar de tecnología siempre de avanzada. Claro. Nosotros solamente con ir a Argentina, copiar lo que había allá y traer, estábamos 10 años adelantados.
en el año 85, 86, 89, cosa que hoy no pasa. Hoy capaz que estamos a la par. En aquel momento sí, solamente traer tecnología, uno estaba con variedades privadas que acá todavía no había. Había toda una cantidad de cosas para hacer que motivaban dos cosas. Una, un trabajo que realmente era apasionante, que eso para mí siempre fue una cosa. Otra, ver que mis hijos también, yo los llevaba para los campos, se entretenían viendo cosas novedosas, distintas. Mi señora que acompañaba, la verdad que era como un reto profesional que además me permitía solventar mejor la familia, que era un tema. Y la verdad que contrariamente, que lo pensé cuando vos le preguntaste a él, ¿por qué no mandaste un currículum? Cuando uno es empleado y hay una crisis, te depositan el sueldo o no, y no pasa. Ahora, cuando vos sos el dueño, todos te miran a vos. Claro. O sea, y vos tenés que pagar los sueldos y pasar la crisis, y que también es una motivación. También te despertás a las 3 de la mañana a caminar porque importaste 20.000 bolsas de maíz y no la podés vender. O sea, tiene sus cosas, pero genera una creatividad tecnológica de lugares y te ayuda a planificar, a ordenarte. Para mí realmente fue apasionante. Capaz que nunca pensé que hoy, hace 35 años de eso, y bueno, al final del camino nos tocaron timbre y nos quisieron comprar la empresa, o sea que algo bien hicimos, pero pasamos momentos emocionantes. Ahora te voy a hacer una pregunta por esos 35 años. Andrea, contame un poco de tu emprendimiento, que la verdad que, conversábamos un poco antes de empezar el programa, me parece súper interesante por también junta varias cosas que son muy importantes, el cuidado del medio ambiente, la generación de trabajo, aprovechar algo que hace un tiempo, no sé si es un problema, pero ¿qué haces con la silobolsa? Contame un poco de Mare Sustentable. Bueno, Mare Sustentable nace primero por un tema más medioambiental, cuando me encuentro en el campo con todos los residuos que allí se generan. Esto surge en pandemia. Nos vamos al campo un tiempo más largo del habitual, mi marido es productor agropecuario, y ahí me encuentro, con los bolsones de fertilizante, con la bolsa del silo. Cuando veo el material digo, wow, esto es buenísimo para hacer algo. Y ahí surge la primera idea, que es hacer fundas para tablas de surf y después las bolsas. Cuando en ese momento contacto al programa Sembrando, le cuento la idea, ellos me conectan con una mentora de Florida y esa mentora me conecta con una costurera, Sandra, en Cerro Colorado, Florida. Cuando la voy a visitar con la idea, digo, vamos a hacer bolsas, me encuentro con esa otra realidad. La mujer rural con poco acceso a fuentes de empleo, pero que todas sabían coser, tenían una máquina, les habían enseñado a su mamá o su abuela, y sabían hacer cosas maravillosas. Y digo, wow, ahora sí me cierra este proyecto, ¿no? La parte medioambiental, la parte social y, por supuesto, la parte económica, pues somos una empresa alineada a la economía circular. ¿Cómo fue ese arranque? ¿Fue medio difícil llevar a tierra una idea que como idea suena buenísima, pero después está la realidad también, ¿no? Sí, en realidad surge esta idea, el primer año hubo como un crecimiento muy grande, me empezaron a llamar de otros municipios, de oficinas del MIDES que se habían enterado de lo que estábamos haciendo en Cerro Colorado y querían replicarlo en otros lugares, entonces hubo un crecimiento muy grande, pero sí fue difícil porque era yo sola como gestionando y controlando todos los talleres, los pedidos de los clientes, el que nos hacía la serigrafía que cancelaba, que no llegaba el pedido, que no llegábamos con las bolsas, que alguien se enfermaba. Fue como bastante estresante al principio y hubo como que acomodar todas las piezas, ¿no? Para que resultara. Ya vuelvo también contigo con alguna pregunta más. Sara, voy contigo. Contame, la pregunta es muy corta, ¿cómo haces para incluir lo que estudiaste, la biotecnología, en el agro? Que por ahí quizá alguno que está viendo dice, yo no tengo ni idea, contame a mí. Bueno, la biotecnología capaz que nadie sabe qué es. Es una buena forma de empezar, contando eso. Sí, es una pregunta que me hacen mucho. Sí. En realidad la biotecnología es una disciplina muy amplia, realmente te puedes dedicar casi a cualquier cosa, pero es básicamente tomar herramientas biológicas que pueden ser, pueden provenir de microorganismos, de plantas, de animales, insectos, y adaptarlas para poder solucionar problemas reales tanto de la industria como del agro, de la medicina, de la farmacéutica, etc. Y bueno, en el agro te puedo decir que va desde cultivares modificados genéticamente hasta vacunas veterinarias, o sea, es súper amplio realmente. ¿Te puedo hacer una cortita antes de que sigas? Sí, obvio. ¿Cómo llegaste a la decisión de que querías estudiar eso? En realidad
nunca fui una persona que tuviera claro qué iba a hacer. No fui esa persona que a los 10 años dice quiero ser veterinaria, ni ahí. Lo decidí en sexto de liceo por descarte, básicamente. Vi que había como una vinculación al mundo del agro y eso me motivó bastante porque, bueno, mi familia está bastante vinculada al sector y además es una realidad que el Uruguay, o sea, el eje central del Uruguay es el sector agropecuario y nada, me gustaba la idea de ser parte de eso. Y nada, en realidad me metí en la carrera y fue como a ver qué sale realmente. Y la verdad que nada, me resultó apasionante, más que nada por eso, porque realmente no tiene límites, o sea, no hay un techo para la biotecnología, hay tanta cosa. ¿Y de qué forma, por ejemplo, si no estuviste hiciste una pasantía en Monte del Plata, Sí. ¿cómo incluiste ahí lo que estudiaste y sobre todo de qué manera también lo podemos pensar en otras disciplinas, rubros del agro para agregar eso? En realidad, yo en Montes del Plata, bueno, entré en el marco de una pasantía de mi primera experiencia laboral que está enfocada en realidad no solo a biotecnología, sino que a todos los rubros. Uh-huh. En mi caso estuve en el área de investigación y desarrollo, como ya sabrán algunos, en el área forestal la genética tiene mucho peso, o sea, la genética de los clones, de los plantines. Y bueno, yo estuve en toda la parte de desarrollo clonal, que en realidad mi tarea, por así decirlo, era como optimizar ciertos parámetros del desarrollo de plantines para que tuvieran un mejor enraizamiento. Que es un dolor de cabeza para el sector forestal eso del enraizamiento de los plantines. Pero bueno, por ejemplo, para darte otro ejemplo, Sí. ahora estoy haciendo mi tesis en el INIA, también enfocado a sanidad forestal, y en realidad la tesis, o sea, el objetivo central es encontrar biocontroladores de un patógeno, que en este caso estoy estudiando Calonectria, que es un patógeno que también afecta el enraizamiento de los plantines. Nada, esos biocontroladores son biológicos, obviamente, ¿no? Entonces eso puede suplir en cierta medida, digo en cierta medida porque siempre es como una sinergia, a los químicos, que bueno, las empresas forestales están muy limitadas en cuanto al uso de químicos por las certificaciones y eso. Y bueno, eso es solamente un ejemplo, hay millones. Ahora te voy a preguntar algo más de eso. Pero Felipe, me gustaría preguntarte a vos, con 35 años dijiste más o menos que está la empresa. No yo. La empresa. La empresa. Yo tengo un poco más. Un poco más, perfecto. Bueno, pero en 35 años, que ya es un lapso de tiempo considerable para la muestra, ¿cuál me dirías que fue uno de los fracasos más grandes que te tocó lidiar? Y sobre todo, ¿cómo levantarse frente a eso? Porque hoy decías, por ejemplo, un empleado quizá cobra un sueldo y tiene cierta tranquilidad frente a eso. Pero vos como empresario, como emprendedor, eso muchas veces recae sobre tus espaldas. ¿Cómo lo manejas? Sí, siempre recae sobre... Que también está bueno porque cuando generás cosas, también generás felicidad para un montón de gente, ¿no? Hay un montón de familias que viven de lo que vos inventás. Hoy tenemos convenios con países de Europa, con Dinamarca, producción, con Oregon, con Nueva Zelanda, producciones para nosotros. Ahora, cuando haces todo eso y de repente desarrollamos una producción, un trigo forrajero de Iña en Dolores, con la maquinación en Cadol, teníamos una producción de semilla de Lotus con la Fomento de Rizo, que hoy ya es Copagran, no es más Fomento, pero era, y aparece la aftosa en el año 2001, 23 de abril del 2001, nosotros, Soriano queda cerrado, nosotros no podemos vender el trigo, no podemos exportar el Lotus que habíamos comprado a un precio, el Lotus bajó a la mitad de precio, no lo podíamos exportar, nos querían cobrar una multa. Y vos decís, bueno, una gran cantidad de cosas que hicimos estaban atrapadas ahí. Y eso pasa, o sea, como una cantidad de cosas que uno le piensa y se abruma, eso también pasa. Hay que pensar en lo otro que uno tiene, por eso hay que tener muchos platitos en el aire de otras producciones. Nosotros hoy tenemos una cantidad de rubros, pero hay que pensar que tenemos producciones en Estados Unidos, en Europa, porque si falla una, tenemos otra. Bueno, claro, pone en ejercicio también mucho la creatividad, ¿no? Pero yo creo que lo que más desarrolla es la creatividad, es tratar de buscar planes A, B y C,
no abrumarse, que eso yo lo digo, parece bárbaro, pero pasa y es muy difícil de que no. Pero creo que para una persona, yo por ejemplo cuando le armé la empresa tenía 30 años, uno no tiene techo de imaginación. Hoy tengo 65 y tampoco tengo. O sea, uno puede seguir inventando cosas que puede seguir llevando a cabo porque no tiene techo. La agronomía no tiene techo, la biotecnología. Yo pensaba, nosotros trabajamos con transgénicos. O sea, todo lo que ella dice lo hacemos todos los días. El desarrollo de promotores de crecimiento para los semilleros de fetuca. 1000 cosas que se hacen. Ahora, todo eso en algún momento se tranca. La gente lo primero que piensa en plata y hace bastante bien porque es un tema. Sí, obvio. Pero también las producciones, también fallan cosas y bueno, uno tiene que aprender a tener varios planes y a sobrellevar eso como una manera de vida. Te genera también obviamente la adrenalina de estar todo el tiempo en movimiento y solucionando las cosas que surgen en el día a día. Es así y además eso te motiva a crear más cosas. Hoy, no sé, tenemos rubro, o sea, tenemos colza, tenemos maíz, tenemos sorgo, tenemos forrajeras nuevas, tenemos producciones por todo el mundo. También tenés el hecho de poder hacer viajes como hacemos con el equipo técnico a los lugares, a un laboratorio en Dinamarca o en Alemania o con la Universidad de Oregon, donde trabajan el tema de los genes, trabajan en forrajeras, claro, que nosotros ni nos imaginamos. Y eso lo hablamos con el equipo técnico, con ellos, y un agrónomo del Uruguay está perfectamente preparado para discutir. No estamos lejos de nada, en muchas cosas sabemos más que ellos, en lo que son especialistas no, claro, pero estamos preparados, lo podemos hacer. Claro. Y podés generar convenios de producción de Uruguay para afuera, que es un negocio, de afuera para acá. O sea, hay muchas para cosas mí es un camino para que no hacer. se termina. También está la otra parte que es cuando todo eso te pasa un poco de rosca, ¿no? Cuando... Sí, justo ahora estaba escuchando a Felipe cuando hablabas de abrumar. Yo me abrumé. Sí, Contá un la poco verdad qué te que me pasó abrumé. desde el principio. Al año más o menos de abrir Mare, tuve como una especie de, si lo que le llaman ahora burnout, que es como un surmenage, es abrumarte. Y lo arrastré todo el año. No sabía bien lo que era. Dije, wow, un pico de estrés, cansancio, la mente no podía más, muy cansada físicamente también. Pero yo seguí, todo el 2023 lo arrastré y la sensación principal era estar como en piloto automático. Como las cosas se hacían porque había que hacerlas, porque la empresa había que seguir manejándola y haciendo las cosas, pero sí como en un estado como de no conciencia, ¿no? De hacer, pero ya no sabes ni por qué lo estás haciendo, la inseguridad de estar tomando decisiones que no sabes si son las correctas, no estar disfrutando el proceso, eso me empezó a pasar. Claro. Y dije, wow, crear todo esto que tiene este impacto tan divino en el medio ambiente, en la mujer rural, en la economía circular, y yo la estoy pasando mal. No tiene sentido, o sea, es sustentable para todos menos para mí. Y ahí es cuando hice el clic y dije, no, tengo que encontrarle otra forma. Cuando me empiezo a informar de lo que es el burnout, de las herramientas como para salir, ahí me doy cuenta de todo lo importante de lo que yo me había desconectado. Desde hacer ejercicio todos los días, que es una rutina que siempre tuve, de tener hobbies, de la parte social, como que el emprendimiento se apoderó de mí en 100% y dejé de hacer todas las demás cosas, ¿no? Hasta comer bien. Y ahí dije, wow, frenemos. Y de hecho frené, por suerte lo pude hacer, me tomé 4 meses en el 2024 y empecé como a poner orden, a conectar de vuelta con todas esas cosas que sabemos que precisamos, ¿no? Para tener equilibrio y buena salud y empezar a encararlo desde otro lugar. ¿Qué fue lo que aprendiste? Si yo te pregunto, decime un concepto que le digas a quizá a alguien que nos está viendo, que está pensando una idea y se compromete y labura un montón y le dedica un montón de horas al día y no se da cuenta que se está empezando a pasar para el otro lado. A cuidarse uno mismo. Si uno no está bien en lo que es físicamente, tenés que tener un cuerpo fuerte, una mente clara, y para mí eso es el ejercicio y la buena alimentación son claves, y tener una actividad por fuera de tu trabajo, o sea, un hobby o algo espiritual o algo que te conecte con otra cosa. Me parece que son como 3 patas muy importantes que no hay que dejar de lado, o sea, porque los emprendimientos te absorben por completo, más cuando tú llevas, sabrán, una empresa adelante, gente que depende de uno.
es como una responsabilidad muy fuerte. Entonces, a veces pensás que por dejar todo y meterte 100% en eso estás haciendo más. Y en realidad no, empezás a patinar, empezás a hacer desde el cansancio, desde la exigencia. Entonces creo que sostener un buen físico, una buena alimentación y otra cosa que hacer por fuera de eso son fundamentales. Me quedan 2 preguntitas para hacer y después vamos a jugar algunos juegos. Renzo, se me ocurren muchas preguntas que hacerte, pero como joven y emprendedor me interesa preguntarte, más allá de la idea, ¿cómo hiciste para ganar la confianza de la gente mayor o gente que te pueda dar una oportunidad? Esa oportunidad se puede llamar plata, esa oportunidad se puede dar un lugar, etcétera. ¿Cómo hiciste para pararte y decir, mira, yo tengo esta idea, créeme porque está buenísima? Y hice un poco todo. Lo primero, ir mostrando resultados en el camino, ¿no? Tipo, hay varios momentos donde uno tiene que mostrarse, como si vos, mostrarse convencido, mostrar que realmente esto es algo que va a ser grande y todo. Varios de ellos son levantando capital. En nuestro caso, somos un modelo de negocio que justo requiere mucha atracción, mucha gente, utilizándolo constantemente para que sea rentable. Una vez logras eso, es un negocio bastante interesante. Claro. Pero previo a eso es quemar dinero por un tiempo. Entonces, a veces no queda otra que ir a buscar inversión a distintos lugares. En nuestro caso fuimos a la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE, y a la Agencia Nacional de Innovación, ANI, y también luego con inversores privados. Y bueno, es todo un desafío en un principio, tanto en la forma que uno expresa qué es lo que va a lograr, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que sabe su conocimiento y por otro lado los resultados. Entonces yo creo que lo primero en nuestro caso fue mostrar resultados, desde un principio ver cómo podemos crecer con muy poco dinero. Aún así, como comenté, es difícil crecer sin dinero en modelos de nuestro tipo, igual hacerlo sin dinero me refiero a sin haber levantado capital o sin tener dinero. Que fue nuestro caso cuando comenzamos. Entonces, bueno, fue mostrar cómo hay gente que está dispuesta a descargar la app. Y obviamente todo eso radica en las cosas que uno tiene que hacer al emprender. Crear su prototipo, empezar a conseguir los primeros usuarios que lo están usando, empezar a distribuirlo más, que más personas hablen sobre tu emprendimiento o hacer más marketing en un principio sin dinero, que es bastante complicado. Y cuando ya personas de a poco estaban empezando a utilizar la app, que habíamos llegado capaz a algunos miles de usuarios que habían descargado la aplicación y eso, bueno, ya ir parados con esos números y hablar con inversores o con personas que teníamos que convencer. Pero bueno, lo que me pasó es que me di cuenta que eso no era suficiente, que también tenía que mejorar mis habilidades de comunicación, claro. Que yo justo siempre fui una persona muy técnica. Ahorita siempre escuchaba al principio del speech, lo tenés bastante armado. Puede ser. No sé si armado ya siempre sale más que natural, pero se lo dice constantemente y uno lo dice cientos de veces, pero sí, tipo, radica un montón en la comunicación. Entonces, en mi caso, como una persona técnica, capaz me costaba un poco más al principio. Capaz yo te hablaba de una forma más fría o algo, pero bueno, es ver cómo uno transmitir más lo que siente, lo que quiere lograr. Y bueno, y obviamente mostrar cosas que a las personas, no quiero decir convenzan porque uno primero tiene que estar convencido uno mismo, claro. Pero mostrar esa actitud, ¿no? Entonces es un poco eso y nunca frenarse. Obviamente, lo primero que, más cuando comencé tenía 19, capaz de 19 a 22, como tenés menos de 20, era más tipo, ay, sos muy chico, pero es como que sacarse eso de la cabeza. En nuestro caso, como que intentamos sacarnos la limitación y bueno, y a veces es hasta un pro más que un contra. Claro. Eso es la edad. Sara, ¿qué se viene ahora para adelante? Porque también lo conversábamos un poquito antes. Estás estudiando, pero ¿tenés ganas, por ejemplo, de volver a vivir al interior, desarrollar algo ahí? ¿Querés quedarte por acá? Y cómo también, mientras lo escuchaba a Renzo, se me ocurre que en una disciplina como la tuya, que quizá hay una generación que capaz no la conoce tanto, también vas a tener que convencer o sí, hacer un poco de didáctica con eso. Con respecto a la primera pregunta, siempre fue como mi objetivo volver, yo soy de Mercedes, volver al interior en realidad. O sea, soy una persona súper arraigada al interior y todo lo que eso conlleva. Y nada, y sé que es bastante difícil, más que nada por lo que estoy estudiando, poder como llevarlo y aplicarlo y ejercerlo en el interior, porque bueno, la realidad es que la mayoría de las empresas que desarrollan biotecnología están centralizadas en Montevideo. Sí, claro. Entonces como hay que rebuscarse bastante y siento que no es algo solo de la biotecnología, el Uruguay no, funciona bueno, así. Por supuesto, pero sí, tal cual, es cierto. Y nada, siento que durante la carrera como que me he rebuscado bastante y perfilado bastante como para el sector agropecuario porque veo que ahí puede haber un nicho. Y mismo en la pasantía en Montes del Plata, realmente eso como que me abrió un poco los ojos de decir, che, pará, acá
hay algo, o sea, hay una necesidad del sector. Y... ¿qué más? No, y bueno, y era un poco, si pensabas volver para afuera, ¿cómo pensás, para afuera yo lo digo como para el interior, en realidad es para adentro, a cada rato me lo dicen, ¿cómo pensás implementarlo en el sentido ese, que quizá estás un poco preparada para eso que decía Renzo también, de decir, en realidad tengo que contarlo? yo, contrario a Renzo, no tengo tanto el bichito emprendedor. Como que no es algo a lo que apunto. Pero en realidad la otra vez, por ejemplo, hablando con Virginia, me decía que en realidad el emprendedurismo no es solamente tener un emprendimiento. O sea, desde tu lugar de estudiante, en mi caso, o desde el lugar, o sea, en una relación de dependencia, vos también podés llevar el emprendedurismo adelante, teniendo iniciativa, siendo proactivo, etcétera. Me parece que voy más por ese lado, entonces capaz que no tengo que convencer a nadie. Pero lo que me parece sí, no sé si convencer tanto a los jóvenes, porque en realidad los jóvenes como que venimos con eso de la tecnología, etcétera, sino que más apuntando al lado del agro, es más difícil convencer capaz que al productor de, no sé, 60 años que dice... esto de la biotecnología, ¿qué me están vendiendo, viste? No sabe lo que... Me parece que hay más escepticismo por ese lado que por el lado de la juventud, que en realidad como que ya creció con eso y viene con eso en el ADN ya. Claro, claro. Mientras invito a los amigos de Utu de Jung que pasen para empezar a hacer el juego, les voy a ir dando algunos de los regalos. Por suerte tenemos muchas empresas que nos acompañan. Acá hay un regalo de Harwich. Muchas gracias. Pásale a Felipe y Sara, por favor. Muchas para gracias. Vos. Y Imponente. también por este lado, Andrea y Muchas Renzo. gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, igual que los otros dos episodios, vamos a hacer el juego de las preguntas, pero primero quiero conocerlos a ustedes. Cuéntenme su nombre, qué carrera les interesa y bueno, un poco qué sintieron de venir acá. La verdad que los programas anteriores no había tanta gente en el estudio, así que gracias también por la visita. No, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a la ORT en general por darnos esta oportunidad. Mi nombre es Paulina, Acercar el micrófono un poquito. Un poquito más ahí. Perfecto. Sí, me pone nerviosa esto. No, no te preocupes. En streaming está. Y bueno, venimos de la UTU de Jung, yo hago administración, segunda administración. Y bueno, me interesa bastante la carrera de Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales, lo que es toda esa área, expertise. Y no, me parece una gran oportunidad, además escuchándolos hablar a Renzo y a Sara, me veo a mí en un futuro si todo sale como yo quiero. Seguro que sí. Bueno, mi nombre es Giseleidi, yo vengo también de la UTU y estoy en el bachillerato de salud, es de la primera generación de este bachillerato, es nuevo, así que como nos ha tocado un poco ir como marcando, por decirlo así. Y a mí en realidad me gusta el área de la psicología, pero también la parte de la biotecnología, entonces vine a visitar esa parte y la verdad quedé muy sorprendida con todo lo que tiene ORT como tal, de instituciones, lugares para ir, cosas, o sea, es bastante amplia en general. Bueno, gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora nos van a ayudar pueden ir sacando la tela si quieren. Es el juego de preguntas. Este equipo acá, Felipe y Sara, van a ser un equipo con Andrea y Renzo. Acercan un poquito más, por favor, ¿está bien? Me dicen, me dan órdenes de producción, estamos corrigiendo en vivo. Ustedes tienen que elegir uno de los sponsors que nos acompañan, que tiene dos preguntas. Bueno, Muy bien, te veo bien, Sara. Estamos alineados. Y van a hacer dos preguntas y también ustedes tienen que elegir un sponsor. Tú los ayudas a ellos y tú a ellos. Y ahí vamos diciendo las preguntas. Felipe, bueno. Procampo, entonces. Le pasan ¿dónde estaba Felipe? Acá. Ahí abajo. Se lo alcanzás, Procampo. Arriba. Ahí. Ese. Alcanzáselo a ellos, por favor. Lo toque, no traje los lentes. Bueno, Primero tienen que leer la pregunta de campo, pero antes de eso, ustedes tienen que elegir uno. Nosotros decidimos elegir la ORT. La ORT. Está muy flechado todo. ¿Sí? Claro, Está acá muy tenemos armado. más experiencia. Muy buena. Bien, perfecto. Bien pensado. Bárbaro. Primero leen ustedes la pregunta de campo, ellos lo mismo y después la de ciudad. Y hay premios para los ganadores, obviamente. Así que Muy bueno. pueden... bueno, la primera pregunta es, ¿qué significa
Cuando se dice que un caballo está matado. Guay, eso que estuve años andando a caballo en mi vida. Y que no da para más, no sé. Cansado, muerto, cansé. ¿Está la respuesta ahí? Sí, está lastimado el lomo. Bueno, estaba ahí. Porque tiene Estaba ahí. matadura. Bien. Ah, Bien, Felipe, haciendo un poco de docencia. De este lado ahora. ¿La de campo? De campo. ¿Cuántos kilos de carne vacuna consume un uruguayo en promedio en un año? Qué buena pregunta. Es una buena pregunta. Y creo que puedo darles opciones. Dale. 45 kilos, 35 kilos o 25 Iba a decir más. al año. al año. Sí. 45, 35 o 25. Me parece un disparate 45. Yo le iba a poner 100, imagínate. No, no. Vamos al medio, como Al medio, al medio. 35. 35. 45. Ah, Mirá, Ah, viste, venía bien rumbeado, Felipe. tenía bien yo. Bárbaro. Bueno, ahora leen la otra. A ver, dale. ¿Dónde funcionaba desde 1872 la compañía del gas? ¿Tiene opciones? Sí, tiene. Dique Maguá, Cerro de Montevideo o Cerrito de la Victoria. Es muy difícil. sí. Nos mataron, che. Pasa la de Procampo tenía las preguntas difíciles. ¿Cerrito de la Victoria? ¿O Cerro de No, Montevideo? Dique Cerro de Maguá. Dique Maguá. Nada, Ya justo la indagamos. que no Dique hubiera Maguá. pensado. Bien, ahora ustedes. ¿Cómo se llama el arroyo que pasa por atrás de la rural del Prado? No hay opciones. Y Miguelete. Miguelete. Claro. Exactamente. Bien. Paliza. Muy bien. Bueno, hacemos otra ronda. Ahora eligen ustedes primero. Elijan una de. Uno que tenga respuesta. Una que tenga preguntas más fáciles puedes elegir. Por favor, sí. La sociedad rural. Ah, bien. Espero que tenga. Bien, para ellos. Y ahora ustedes. Nosotros, Montes del Plata, elegimos. que es un sponsor que Está tenemos. bien, está bien Sí, armado esto, ¿eh? Nosotros vamos y vamos. Bueno, ahora cambiamos el orden. Arrancan preguntando ustedes. La pregunta de campo. Uruguay, con 3 millones de habitantes, produce alimentos para alimentar a ¿cuántos millones de personas en el mundo? ¿10 millones, 30 millones o 5 millones? 30. Sí, 30. 30 millones. Exactamente, sí. No, me esto sorprendió, está me muy bien. sorprendimos. Todo el máximo tiene que ser. Eso también. Vamos y vamos. Ahora ustedes, para este lado. ¿Qué animal bostea siempre en el mismo lugar al lado de la portera? No hay opciones. ¿Qué la vaca? Para mí sí. La vaca. Un padrillo. Bueno. Ah, nos están matando, che. Bueno, muy bien. Ahora Muy técnico nos esto. queda una y una, ¿no? Una y una. Una y una. Sí. Perfecto. Bueno, ciudad. ¿Dónde se encuentra el museo de mi pariente? Claro, es mi pariente. El de Zorrilla. El de Zorrillo, el de mi pariente. En la calle Yauri, casi en Punta Carretas. Punta Carretas. Rámela de Punta Carretas. Bien, Felipe. Estuve. No, si le erraba en esa, no somos No, amigos. estuve. Fui varias veces. Perfecto, nos queda, Queda una, una más, para ¿no? nosotros. Bueno, la última. La última. ¿Por qué la Plaza Cagancha se llama así? Out. No, lo que los mataron es una cosa impresionante. No, hace vale, 3 che. años para Quejarse acá. con ¿Podemos hacer otra producción. ronda? No saben Sí, nada. a ver, Producción. producción, por favor. Con suerte fui una vez a la plaza que dan. ¿Cómo no? Si está acá. Trabajo enfrente, 3 pero- pasos de la facultad. Nosotros íbamos No a creo. tomar la onda ahí para ir a Paysandú. ¿Leo la A ver, respuesta? ¿No tenemos opciones? No tiene. No tiene. Debe su nombre a la batalla de Cagancha, que tuvo lugar en 1839 a orillas del arroyo Cagancha durante la Guerra Grande. En esta batalla, las fuerzas del general Fructuoso Rivera derrotaron las tropas del entrerriano Pascual Echagüe. Ahora tocó clase de historia. Clase de historia. Clase de Tenemos historia. que volver. Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, creo que ganaron, ¿no? Me parece. Me parece que por goleada. No sé, por producción. creo. Esto es para ustedes también. Buenísimo. Y creo que me viene muy bien darles este regalo porque con este regalo lamentablemente los tengo que despedir porque los quiero invitar a pasar adelante a Rafael Seco y Laura Civils. Pueden ir pasando adelante. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también por la ayuda y seguramente vamos a abrir también a invitación a otras personas de UTU para el próximo episodio. Gracias. Gracias a ti. Adelante, Rafael, Laura, hacemos el cambio en vivo. Bueno, Rafael, arranco contigo. Te voy a tener que presentar, directivo y socio de La Rural, y me comentaron que sos una persona muy, muy emprendedora y también que, fomenta también a los jóvenes a emprender. Bueno, los dos son participantes de La Rural. Ahora te voy a presentar a vos también, Laura, pero bueno, gracias, Rafael, por acompañarnos y bueno, ¿qué te parece un poco todo esto?
La verdad que un orgullo estar acá con esta gente, estos popes que hay en la vuelta, increíble. Y yo encantado, la verdad que encantado. Y todo lo que hacemos en la rural y todo lo que hacemos en la vida es para llenarnos cada vez más. Entonces, a eso estamos. Y estar acá es un lujazo contigo y con toda esta gente, un lujazo. Está lleno el estudio. Un lujazo, la verdad que una maravilla. Lleno de gente joven, además, está buenísimo. Maravilla. Laura, psicóloga, hiciste el proceso inverso de lo que muchas veces suele pasar, que la gente del interior viene a Montevideo a estudiar o trabajar, etcétera. Vos te fuiste para allá. Bienvenida, gracias por acompañarnos. También participás de las actividades y la directiva de la Rural. Y te quiero preguntar, ya mientras te doy la bienvenida, ¿por qué decidiste hacer eso justamente? ¿Decidiste dejar Montevideo e irte a vivir a Jung y trabajar allá? Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la invitación primero. Encantada de estar rodeada de gente con tanto cariño y divino ver estudiantes de Jung, me encanta. Y tanta gente joven. Así que un placer reencontrarme con Sara García, que estuvo haciendo una pasantía en Montes del Plata. Así que gente muy querida, Rafael, bueno, un montón. Eso por un lado. Después contarles mi historia, bueno, brevemente, capaz que arranco por hoy. Hoy hace 18 años que vivo en Jung. Me radiqué en Jung, formé mi familia, compramos un terreno, construimos una casa, tenemos 3 hijos. Actualmente trabajo en Montes del Plata, trabajamos mucho en lo que es el desarrollo de personas, que la verdad me motiva muchísimo y me entusiasma mucho. Y la verdad que atándolo con mi historia, de dónde viene esto de irme a vivir al interior. Vivo en Jung por elección, o sea, por convicción. No vivo en Jung por casualidad, o sea, lo elegí, lo sigo eligiendo, realmente lo disfruto un montón. Y hace 18 años estaba mirando El Gallito Luis, que les cuento a los chicos más jóvenes, que era una sección del diario, que en ese momento todos los domingos en casa leíamos el diario, lo de mis padres, y bueno, un domingo abrí el diario, miré El Gallito Luis, la sección de avisos para empleo, ¿no? Con lo que sería hoy un portal de empleo de repente, bueno, miré los avisos, había un LinkedIn de antes. Un LinkedIn del diario. Y vi un aviso, me acuerdo como si fuera un rectángulo que tenía grande un cartel que decía Ramos responsable de desarrollo de personas, explicaba todo lo que implicaba el rol. La verdad que lo empecé a leer y dije, me encanta. Era bueno trabajar con personas, capacitación, selección, armar equipos de trabajo. Bueno, me encantó la descripción. Y allá chiquito, abajo del nombre decía radicación en Jung. Y la verdad es que lo que se me ocurrió, dije, es un detalle no menor. Y ahí se me ocurrió ir a la oficina de mi padre, el escritorio que estaba al fondo de mi casa. Mi padre toda la vida trabajó en negocios rurales. Me fui al escritorio que tenía en toda la pared un mapa de Uruguay entero. Fui, miré el mapa, me paré, vi Montevideo, Jung, acá en el litoral. Y dije, voy a calcular qué tan lejos es. Hice así, medí, dije, es una cuarta. O sea, ¿qué serán? 3-4 horas, no es tan grave. Y la verdad es que me presenté, mandé el currículum, hice todo el proceso, fascinada. Y bueno, y aquí que hoy sigo en Jung y armé mi vida en el interior. Con tu vínculo, Laura, con los gurises más jóvenes, ¿pensás, por ejemplo, que de ese momento, 18 años atrás a hoy, el tema de animarse a emprender ha cambiado un poco o no? ¿Qué dirías? Y bueno, yo espero que hoy nos animemos más, ¿no? En mi caso en particular, me pasó que me encontré con mucha gente que me decía, ¿por qué te vas al interior? ¿Por qué no emigrás? ¿Viste? Como que asociaban el desarrollo con afuera, con al revés. ¿Por qué no te vas a otro país? Y en realidad para mí siempre el interior ha sido la verdad que tiene un sinfín de oportunidades y realmente de oportunidades de desarrollo. Entonces, en mi caso fue como que me encontré con mucha gente que me decía, qué locura esta decisión. Y ahí es como que después con el diario del lunes decís, bueno, cuando me dijeron que no estaba tan bien para tomar una decisión, que lo bien que hicieron, en el sentido que en realidad hoy con el diario del lunes estoy feliz de haber tomado esa decisión. Y creo que hay que animarse. O sea, en ese momento yo lo que pensé fue, tengo mucho más para ganar que para perder. O sea, tengo 25 años, armé un bolsito, un domingo me tomé el ómnibus, me bajé en Jung, caminé a la posada, que era a una cuadra caminando, le pregunté a todo el mundo dónde quedaba, llegué el domingo, el lunes arranqué a trabajar y nada, no sabía cuánto tiempo iba a estar, no sabía si estaba buena o no la decisión que había tomado.
Y la verdad es que creo que hay que animarse, o sea, en esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto tenés para perder con 25 años? No te digo con 5 hijos como Felipe, la verdad que es un genio admirable. Yo no sé si me animo no sé si me animo a tanto, pero la verdad es que en esa etapa me parece que está bueno eso de transmitirle a los jóvenes, porque a veces también tiene como mucho peso esto de la decisión vocacional, le ponemos como mucha presión a esto como decir, bueno, ¿qué vas a estudiar para toda tu vida? Viste, como que fuera un cuadrado en el que tenés como que encajar, y si no elegís bien el cuadrado donde vas a estar toda tu vida inamovible. Y la verdad es que hoy por ello creo que la vocación tiene mucho más que ver con un camino que vas construyendo y que vas recorriendo, y que seguro no es lineal, es sinuoso y vas haciendo así y frenás y ay no, por acá no, y voy por acá. Digo, como lo que ustedes cuentan de emprender, que me encanta. Ahora decías, Laura, vos, por ejemplo, dudaste si estudiar agronomía. Bueno, en realidad a los 15 me hicieron un test vocacional en el liceo y me dio, me acuerdo la reunión con la psicóloga, me dio agronomía y psicología, los puntajes muy similares. Entonces, claro, cuando vi eso, vieron que es un momento muy estresante. O sea, todos lo hemos vivido. ¿Te puedo contar una cosa cortita? A mí me pasó lo mismo, yo soy de familia de agro y tenía ganas de estudiar agronomía, pero me gustaba la comunicación. Entonces medio que pensé que es lo que respondía y me salió 50% comunicación, 50% agronomía. No me solucionaron nada. Claro, te pasó lo mismo. Después pasó el tiempo y mirá, terminé haciendo comunicación para el agro. Bueno, seguí. Nos pasó lo mismo, porque cuando me acuerdo cuando llegué preocupadísima a mi casa a hablar con mis padres, a decirles, miren lo que me pasó. O sea, yo sentía que eran como dos mundos totalmente distintos. Era como agronomía por un lado, psicología era como decir, qué raro esto. Y cuando pensé, dije, la verdad es que me gusta mucho trabajar con personas, me gusta mucho. Entonces dije, bueno, prefiero estar con personas, pensé, que capaz que con animales, en el campo, con plantas. Ese fue mi razonamiento en aquel momento. Y lo que me pasó fue elegí psicología y la verdad que fue una re linda decisión porque amo mi carrera y realmente amo lo que hago. Pero lo gracioso es que en todas las decisiones que fui tomando como psicóloga a lo largo de mi vida siempre me han ido acercando a la agronomía. O sea, realmente disfruto el ir al campo, disfruto trabajar con ingenieros agrónomos, me encanta hablar de procesos productivos, de ver cómo armar los equipos. O sea, realmente, entonces es como, hoy si me preguntás, es como que esos mundos que parecían tan separados, hoy los conecto. Y siempre me acuerdo de la frase de Steve Jobs, que justo en el programa anterior vi que la nombraron, del discurso de él en Stanford, cuando dice que en realidad a veces en la vida mirás para atrás y conectás todos los puntos, pero la verdad es que cuando estás en esa etapa joven decidiendo, no ves nada para adelante y no te das cuenta que esos puntos se van a conectar. Entonces, Rafael, te quiero agregar a vos un poco lo que estaba comentando Laura, también por la labor que hacen ustedes en la rural. ¿Y qué se te ocurre decirle cuando viene de repente un gurí joven que quiere emprender, que quiere arrancar con algo? Y no solamente que quiere arrancar con algo en el agro, ¿no? Porque muchas veces también se asocia al interior a que solamente está eso y muchas veces hay cosas muy conectadas. ¿Qué le dirías vos? Y le diría, primero que está buenazo emprender. Es que está buenazo y aquí tenemos a la gente. Pero el otro es que no es para los cracks. Que emprender no es para la elite, el mejor de la clase, el flaco que su padre tiene guita y le da una... No es para eso. O sea, emprender también puede ser laburar con alguien. Emprender puede trabajar por una empresa, que hagas cosas, que seas creativo, como dicen todos los emprendedores, que asuman los riesgos, que busquen maneras de arreglarse en el mundo. Entonces, emprender no es solo para gente que quiera ganar plata con su propia empresa. Eso no es así, porque si no el emprendedor serían los popes que hay acá. Y no hay más, y hay mucha más gente que quiere... ¿Y qué hacer? Y bueno, loco, andate a una empresa buena, rompete el traste de ayudar a tu jefe, porque tu jefe va a necesitar a alguien que sea distinto, que sea creativo. Porque si no, ¿sabes lo que va a pasar? Si vos no sos así, la inteligencia artificial te va a llevar. Se te lleva. Entonces, ¿a quién va a necesitar la inteligencia artificial? Que es el mundo que viene mañana, no hoy, mañana, ya. Necesita gente creativa, distinta, que asuma riesgos, que vaya para adelante. Necesita eso. El flaco autómata no va a ser. Voy a hacer una ronda final con todos. No sé si me dicen de producción si me estoy olvidando de alguna cosa. Y después tenemos también más regalos. Pero arranco por vos, Renzo. ¿Qué se viene para adelante cuando arrancás con un emprendimiento tan joven, cuando lo desarrollás siendo tan joven y cuando empezás a ver que afortunadamente tiene éxito? ¿Vos cómo te imaginás tu futuro o qué es lo que soñás, lo que tenés como metas? Por ejemplo, si yo te digo 5 o 10 años para adelante. Bien, buena pregunta. Una pregunta fácil te dice para cerrar. Bastante fácil.
Bueno, los tiempos que dijiste, 5 a 10 años en adelante, es un buen tiempo para decir, porque algo a comentar conectado con lo que dice él, de hay que emprender, es cierto, hay que tirarse al agua, mientras más emprendedores hayan, mejor, más desarrollo para el país, mejores soluciones para las personas. Pero es verdad que es un camino largo, un camino, como comentó Felipe y como bien respondió, complicado, con bastantes subidas y bajadas, como vos decías también, y todo. Y bueno, un aprendizaje ya antes de responder la pregunta que al menos me llevo yo es que lleva tiempo y más del esperado. Yo pensé que capaz mi ciclo viático iba a durar 3-5 años hasta llegar a toda Latinoamérica. Y recién estamos, bueno, sí, capaz crecimos rápido, no tan rápido como yo creía al principio y todo. Estamos en Uruguay, en Argentina ahora, 150.000 usuarios en la aplicación y todo, pero lleva más tiempo del que uno esperaba. Sí, a principio de este año nos expandimos a Argentina. Entonces, lo primero es clave ver, como decís vos, entre 5 hasta 10 años o más, un emprendimiento te puede tomar eso. ¿Y dónde me veo? La verdad, me sigo viendo de acá a 10 años, me sigo viendo en Viatic. Obviamente en un Viatic unas 10.000 veces más grande que lo que es ahora. El CEO de Viatic. Tal cual, sí, una empresa mucho más grande, que dé mucho más trabajo, que a las personas, por así decirlo, obviamente a uno como emprendedor también, a medida que vas avanzando siempre hay más trabajo y más cosas para hacer. Pero me veo eso, que Viatic esté disponible en Uruguay, en Argentina, en todo el continente y que seamos una solución de movilidad, no solo en el viaje compartido, que siempre va a ser nuestro componente principal, sino en todas las formas de transporte. Un lugar donde la gente, cuando quiera movilizarse, que es algo tan importante, de una ciudad a otra, solo piensa en Viatic o mismo dentro de la misma ciudad. Entonces nos vemos un poco en eso, ¿no? Y una empresa mucho más grande, más establecida, con cientos de personas. Y que te siga llevando a Salto y Paysandú. Sin duda también, obviamente. Gracias, Renzo. Tengo estos 2 regalos también para vos, de Escritorio de Ultra y PGG Raizen. Bueno, gracias. Muchas gracias. La verdad que por suerte hemos tenido mucho apoyo y gracias por habernos acompañado. Andrea, bueno, un poco lo mismo y preguntarte sobre el hoy de Mare Sustentable, el futuro también y obviamente sin olvidarse de todo lo que vos decías, de cuidar un poco que el crecimiento de la empresa también vaya acompañado de tu bienestar, ¿no? Exacto, mirá, primero te voy a mostrar el que traje para mostrar los productos. Mirá qué bueno. Visto. Todo lo que se puede hacer. Estos son todos los productos hechos con... Algunos, tenemos más de 35 diseños de productos. Hacemos regalos empresariales con propósito. Buenísimo. Sí. Bueno, hoy va a ser en septiembre 4 años que existe Mare y la idea es seguir creciendo, ampliando la cantidad de talleres en diferentes localidades del interior del país, poder generar más fuentes de empleo en mujeres rurales, tener más clientes, por supuesto, y estamos poniendo foco ahora en salir afuera, en exportar y en poder replicar el modelo de negocio en otras zonas donde también existan estos residuos. Así que estamos trabajando en eso. ¿Ya tenés algún lugar medio visto o capaz no se puede decir? No se puede decir todavía, pero sí. Bueno, sí. Cuando haya novedades, lo comunicamos acá en la sede. Ahí está. Bárbaro. Bueno, me olvidaba también los regalos para vos, Andrea, y gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, voy con ustedes acá y también les pido el cierre en nombre también de la rural de Río Negro, sobre todo con el día de hoy que tenemos por suerte un montón de gurises jóvenes que nos están acompañando acá. Bueno, ¿cómo les gustaría también que esto pueda ser una herramienta para que aquellos que tengan idea de repente se puedan acercar, las puedan plantear, puedan tener ese impulso? Rafa, arranco contigo, si te parece. A mí me parece que está bueno emprender, pero no es solo ganar guita emprender. No es solo... Lo que más estoy seguro que además a todos nos da satisfacción, eso que te llena, que si estoy haciendo algo que está bueno. Y en la rural de Río Negro, ¿qué es lo que hacemos? Nos llenamos ¿con qué? Con la sonrisa de los chicos. Juntamos a 500 chicos todos los años en una cancha de polo y ahí se divierten entre ellos. Llevamos a los chicos a conocer el mar. O sea, tenemos un padrino por escuela. Imagínate, cuando vos llegas a una escuela rural que tiene 3 alumnos y viene un chico y te dice: padrino. Una cosa de otro mundo. Ese tipo de cosas se pueden emprender. Y vamos a un ejemplo clarísimo. Emprender la rural de Río Negro es esto. Pregúntale a Virginia cómo Primer hace. Programa de streaming esto, imagínate, esto es emprender, esto es ser moderno, esto es ser creativo, esto es ser distinto. Esto es ser distinto. Entonces, capacitar chicos, estar con la gente, capacitar adultos. Y todas esas cosas, ¿sabés cuál es la recompensa más grande? Esa caricia al alma.
esa caricia al alma no te la saca nadie, no es plata, no es nada, y es un placer. Gracias, Rafael. También te llevas regalos. Y cierro contigo, Laura, también mientras te escuchaba hablar, se me ocurre que tienen puntos en común también con Andrea en la generación de empleo, también para las mujeres rurales, que es algo bien importante en el interior del país. Y bueno, también agradecerte por habernos acompañado hoy. No, encantada. La verdad que sí, primero un placer conocer el emprendimiento, no lo conocía. Cuando me invitaron lo estuve mirando y me encantó en esto de pensar como en los impactos. La verdad que bueno, con el tema de mujeres, con lo que es generación de oportunidades en el interior, dentro de Monte del Plata trabajamos a través de la Academia Monte del Plata en esto de generar oportunidades. Armamos un equipo de cosecha mixto con hombres y mujeres hace muy poquito, que ya está trabajando en campo. Fue súper desafiante y tiene que ver justamente con esto de poder generar oportunidades de empleo de calidad en el interior, pensando en mujeres que de repente no han tenido oportunidades de ya estar en el mercado laboral, que quizás era la primera vez, con 40 y pico de años, 3 hijos, viviendo en Algorta, y de repente que pudieran ver este llamado y dijeran, bueno, puede ser para mí, o sea, ¿por qué no podría yo ser maquinista? Entonces, bueno, nos metimos como en ese mundo que la verdad que ha sido de mucho aprendizaje y muy desafiante, y realmente me parece que es importantísimo y súper valioso hablar de jóvenes y realmente apoyarlos, animarlos a que sigan generando, construyendo y buscando oportunidades, lo mismo que las mujeres rurales, y que podamos ir acompañando el desarrollo desde ese lugar. Gracias, Laura. También tenés un regalito. Y antes de cerrar, voy a nombrar a los sponsors, porque todos los que están ahí son los que permiten la sede. Cámara Uruguaya de Semillas, Federación Rural, Escritorio de Dutra, Universidad Dort, Centro Esperanza de Jung, Pantalla Uruguay, Montes del Plata, Marfrig, Geosilva, UTEC, Grayson y Elizarzú, LDC, Amauta, UPM, Laje y Compañía, Mega Agro, Agrofuturo, LZ Latam, Rurales El País, Agroterra, Valor Agrícola, J. Harwich, Procampo, Calister, Asociación Rural del Uruguay, Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay, PGG Rayson Seeds, Woslen y Agrocentro. Larguísima la lista, por suerte. Y bueno, les digo que estén atentos, muy atentos a las redes sociales, al Instagram, al TikTok, a YouTube. Seguramente el próximo programa del mes que viene lo vamos a volver a hacer de emprendedurismo. Seguramente se van a volver a abrir las puertas de la ORT para que jóvenes como hoy los de UTU de Jung nos acompañen. Y bueno, nos reencontramos entonces en el próximo episodio.